Colegio de Abogados ante el Poder Judicial y también el Ministerio Público con relación a la denuncia del abogado Daniel Lobo. Y para más detalles estamos en comunicación con el presidente del colegio, el doctor Manuel Riera. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Perla, hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y usted, doctor? Bien, Chet. Doctor, queríamos tener detalles sobre estas notas que han presentado en ambas instituciones con relación a la denuncia del doctor Daniel Lobo. Te lo hago lo sintético posible, Perla. Ujú. Tenemos nosotros recibido el 20 de septiembre de este año una denuncia al doctor Lobo ante el Consejo Directivo del colegio, en la cual, palabras más, palabras menos, le escuchan el teléfono siendo abogado de una Mm. persona en una causa penal. Los datos de la causa, los fiscales involucrados, los jueces involucrados, las jefas de los departamentos de la policía, no pasó todo, ¿verdad? En este caso puntual, él había ya tenido una intervención formal en el expediente, se había presentado como abogado defensor de una de las partes, constituyó domicilio, inclusive en lo penal se deja el teléfono para ser hoy formalmente notificado, entre otras cosas, y a pesar de eso le empezaron a escuchar. Entonces, alertados de ese lío y viendo la cantidad de aristas que nosotros teníamos ahí, le pedimos inclusive a Daniel que venga y nos explique mejor. 2 horas y pico nos explicó, nos mostró los gráficos, los números, cientos de hojas. Le pedimos que nos dé tiempo para estudiar y finalmente, cuando terminamos de discutir la cuestión, como consecuencia de eso decidimos hacer lo siguiente. Si nosotros nos entramos en un caso puntual que todavía se desarrolla, el colegio perfectamente se puede equivocar y a su vez quedar en una posición insuficiente. Entonces le dijimos a Daniel que no solamente en vez de concentrarnos en su caso, si podríamos utilizar su caso como una manera de catapultar una investigación mucho mayor en términos de sistema. Y nos dijo que sí. Por eso es que hoy a la mañana presentamos ante la Corte Suprema de Justicia, que tiene la superintendencia sobre sus jueces, ante la Fiscalía General del Estado, que tiene lo propio sobre sus fiscales, y ante el Ministerio del Interior, que tiene el control público y político de la Policía Nacional, para hacerles saber lo que nos denunció Daniel. Y a su vez pedirles una investigación profunda, porque este asunto, por lo visto, se da como una cuestión transversal que se viene dando a modo de sistema, o sea, se hace luego. Y nos llamó la atención que las escuchas lleguen hasta los abogados en las conversaciones privadas de sus relaciones de defensa con sus defendidos, lo que es inaceptable, ¿verdad? Completamente inadmisible. Y eso que te cuento está hoy presentándose por correo electrónico ante COADEM, que es un gremio regional que aglutina abogados en el Mercosur, ante FIA, que es la Federación Internacional de la Abogacía, y ante la UIVA, que es la Unión Iberoamericana de Abogados también, y órdenes y colegios de abogados en Iberoamérica, pidiendo el acompañamiento, y no estamos inclusive descartando la idea de pedir una audiencia con el alto comisionado de las Naciones Unidas, el doctor Gayam, que tiene hoy a su cargo el Departamento de Control de Independencia de Jueces y Abogados. O sea, queremos ir realmente a fondo, porque es una locura que en un Estado de Derecho la gente esté siendo oída de esta manera y puntualmente los abogados en sus conversaciones privadas con sus clientes. Entonces, si se puede resumir, estamos recurriendo a todas las entidades involucradas en el proceso puntual y a todas las entidades regionales que tienen relevancia en estos temas para pedir un acompañamiento y una investigación mucho más profunda. Doctor, al menos pudimos conversar en semanas atrás también con la doctora Rosarito Montanía y la misma mencionaba al menos de que el contacto figuraba como Daniel Primo y que específicamente por eso no sabían que se trataba del abogado de uno de los procesados. Puede ser que no sepa, Mm. pero su trabajo es saber, Perla. Ella es la juez de garantías. Ella es la juez que está ahí para darme garantía a mí. Si ella tenía dudas de que fulano primo era un contacto que podía o no ser, y ahora creo que va a darse cuenta de que puede llegar a ser el teléfono de abogados en el marco de las defensas de las personas, entonces antes de dar la orden de las escuchas que pregunte.
y que le diga a los fiscales en qué basa su sospecha, porque de eso se trata el trabajo de la garantía de un juez. Entonces, no saber no es una excusa, en mi opinión, ni en la del colegio, ni en la de los abogados, válida para sostener este tipo de órdenes. Y independientemente de eso, a nosotros, Daniel nos mostró, y en las denuncias está, que la presentación formal de su domicilio, de su intervención en calidad de defensor con su teléfono celular, se da en el expediente ante la Fiscalía en carpeta fiscal que tenía a la vista el juez un día antes de ordenar. Entonces, si vos tenés eso ahí, formalmente debías saber. Informalmente o en términos reales, eso pudo pasar, puede ser. Pero lo que no se puede aceptar es que la persona que está ahí para dar la garantía sobre si este tipo de escuchas procede o no, donde el Código Procesal Penal únicamente autoriza para los investigados bajo ciertos presupuestos, entonces no puede ser suficiente bajo ningún punto de vista que un juez diga yo no sabía. Su trabajo es saber, su obligación es saber, estudia para saber, está ahí para saber. Entonces no es un tema menor, pero independientemente del caso, como te digo, que mucho todavía se tiene que hacer, calculamos que se tiene que auditar, investigar, etcétera, todavía creemos que nosotros esto es más grande. O sea, esto es sistémico, y si es así, creemos que esto tiene que catapultar una investigación a una manera de actuar que tienen hoy todas las instituciones involucradas. O sea, en otras palabras, dice que hay más abogados, más personas que no tienen nada que ver con causas que están siendo escuchadas. Están las denuncias, totalmente. Se puede hablar con Daniel, pueden hablar con Daniel perfectamente. Está por escrito, tenemos 18 páginas puestas en una denuncia en el Colegio de Abogados y tenemos un videorato de más de 200 que tiene constancia sobre esto. Trajeron un cuadro sinóptico, Raúl. Imagínate una mesa de ping-pong llena de papeles, donde vos estás viendo un gráfico con una línea de tiempo donde las órdenes, las líneas, los teléfonos, los usuarios, los oficios, las comunicaciones se van dando una tras otra y las fechas no cuadran. Entonces hay un sistema de operación de escucha que se está alejando o se está excediendo de lo que procesal y penalmente se permite. Pero lo que no se permite en este país, ni en ningún código procesal a nivel mundial, en Occidente, en un sistema adversarial, es escuchar los teléfonos de los abogados. Y en este país existe potencialmente la posibilidad de que 60.000 celulares sean de algún abogado. Entonces tiene que tener pues una cuota de seriedad la orden de escucha, sobre todo si está en la carpeta fiscal el teléfono cuya orden se autoriza, ¿verdad? No es un tema menor. En este mismo caso, doctor, justamente el abogado Lobo había planteado una recusación contra la jueza como consecuencia de este tema y el Sí, Tribunal de Apelación le rechazó. Nos pasaron el informe, pero no sé, como te digo, el colegio no quería entrar en el caso particular al detalle porque es una causa en desarrollo, ¿verdad? Pero a nosotros nos habían pasado la copia de una recusación con causa contra la doctora Montañía, y nos pasaron la copia del informe de que la propia juez eleva al superior que atiende la recusación. Entonces, todo lo que recibimos en ese momento a esa fecha. De ahí es que nosotros no queríamos quedarnos en el detalle del proceso per se, que es un tema que creo que Daniel va a continuar y tiene mucho todavía por hacer dentro, digamos, sino que lo que va a pedir el colegio es que a partir de lo que le ocurrió a él, la Corte ingrese en esta causa o en las causas que haya que ingresar, la Fiscalía General haga lo propio con la actuación de sus fiscales, sea o sean otros, y el Ministerio del Interior, que es el control civil de la policía, haga lo propio por cómo funciona su departamento de inteligencia sensible. Entonces eso es lo que estamos en este momento haciendo, ¿verdad? Una suerte de pedido de investigación profunda, pero a nivel sistema, no solamente el caso de Daniel. Es que de repente pareciera que con la excusa de que los narcos actúan de esta manera, que el crimen organizado también y todo eso, de repente pareciera que hay una liberalidad para escucharle a todos. Y sí, esto es lo que le costó el puesto a Baltasar Garzón en España, cuando él autorizó su pretexto del terrorismo en los casos de ETA,
que se autoricen las escuchas, siendo él mismo el juez de los abogados hablando con los presos en las cárceles. Yo me voy a encargar de hacer ordenar las escuchas, yo mismo voy a escuchar y yo voy a decir que es relevante y que es irrelevante, dijo el juez. Lo dijo en su momento, hoy dejó de ser juez, por supuesto, le costó el cargo, un tipo importante de altísima trayectoria en España fue separado del cargo. Lo mismo le pasó a José Luis Silva, que fue el fiscal en el caso Menocchio, justamente porque Óscar Paciello fue en aquel momento abogado de la causa, el fiscal le había dicho, entregame la ubicación de tu defendido, y le tuvo inclusive detenido 24 horas a un abogado en aquel momento, el fiscal. También perdió el cargo. No se puede entrar en un sistema como este, sobre pretexto de los fines, conseguirlos a cualquier medio. Se acabó la Inquisición, Raúl. Se acabó el oscurantismo autoritario. Si la República hoy no permite algo, es justamente que el poder público esté limitado. Y en ese sentido, el colegio es, como sociedad civil organizada, por lo menos en parte, uno de los resortes que ofrece el sistema para combatir ese tipo de excesos. Y en eso estamos, ¿verdad? Doctor, ¿tuvo alguna respuesta ya o por lo menos una promesa de tratar el tema? Digo yo por la relevancia, por la gravedad de la denuncia. No, en este momento no, y no esperamos que sea algo inmediato, justamente por lo que estás mencionando, por su relevancia. Imagínate que a nosotros, que nos llegó esto el 20, nos tomó casi 15 días organizar la cabeza. Pongamos en el contexto lo que le puede costar a un ministerio público o a la propia Corte Suprema o al propio Ministerio del Interior este tema, ¿verdad? Además, hoy creo que la reunión fue de la plenaria de la Corte, o sea, esto no iba a llegar ni a tiempo presentado hoy temprano, porque los ministros ya estaban reunidos. Pero sí nos interesa que este sea un tema que traiga eco, que haya una respuesta. Entiendo que Daniel inclusive va a hacer la denuncia del juez, y del fiscal ante el jurado de enjuiciamiento. Nos pidió, de hecho, el patrocinio, pero no podemos hacer ese patrocinio porque el colegio no tiene legitimación. Entonces lo que le dijimos es que haga la denuncia para que esto tenga una posición seria de su parte, y nosotros ingresaríamos luego al jurado cuando él nos dé el número de entrada para pedir de la misma manera que en esto el acompañamiento de su denuncia. Entonces eso es un poquitito lo que vamos a hacer. Doctor, aprovechando también esta comunicación, ¿mañana es la reunión con la Corte de los gremios o cuándo era? ¿La de cuál de todas? Con relación al proyecto de examen de los abogados para obtener la Sí. matrícula. Estaba prevista para el viernes, Para el estaba viernes. prevista para el viernes 8. Es lo que nos habían pedido en aquel momento. Nos llegó hasta ahora una comunicación oficial, nos llegó todavía un enlace de una reunión, pero está prevista para el 8. En principio sí, hace 2 meses cuando nos reuníamos nos habíamos puesto de acuerdo que sería el viernes. Entonces, bueno, esperamos algo para el viernes. Doctor, y aprovechando también, ¿van a participar también ustedes como colegio de las audiencias públicas de los postulantes a la Corte? Sí, tal cual. Hoy recibimos el correo del Consejo. Nosotros le vamos a mandar una lista de las personas que forman parte de nuestro Consejo, donde nos hicimos un calendario de las audiencias, y vamos a poner 1 o 2 personas por día de audiencia. Y finalmente cada persona que esté en esa audiencia va a hacer un pequeño informe de sus apreciaciones, de lo que dijeron los postulantes, para generar finalmente en un segundo momento un informe general de lo que el colegio a su criterio oyó de cada uno de ellos. Entonces el miércoles, creo que esto arranca el 12 de octubre, ese primer día, casualmente arranco yo, me va a acompañar Rubén Galeano, me va a acompañar Leticia Prono, y después nos organizamos y nos dividimos los días para poder estar todo el tiempo alguien del colegio y traducir eso en un informe que sintetice, digamos, las ideas de los postulantes. Esa es un poquito la intención. Volviendo un poco a la reunión de este viernes, doctor, ¿ustedes tenían que preparar algunas propuestas o algo así? ¿Ya tienen eso? No, lo que habíamos dicho es simplemente que íbamos a necesitar un poco más de tiempo. Ese tiempo se tradujo en 2 meses, que es el que se acaba este viernes, para que los gremios hagan un estudio más pormenorizado del proyecto de ley,
no por su complejidad, ojo, sino para consultar con sus miembros, hacer reuniones, hacer consultas, pensar un poquitito qué es lo que piensan los demás, sean o no socios de las ciudades, sean o no socios de los gremios, y tratar de tener una visión más genuina de lo que piensa la abogacía sobre la idea de la Corte. Entonces, esta reunión lo que va a tratar es de presentarle a la Corte, ahora sí, una posición que tiene ya o aglutina ya mucho más puntos de vista digamos, en conclusión sobre el proyecto que tiene la Corte. Y ese es el motivo de la reunión, tratar de mostrarles las impresiones a los ministros sobre todo lo que estuvimos preguntando a lo largo del país. Y podría adelantar esa posición, ¿están a favor o en contra? Nosotros como colegio estamos en contra de la idea de un examen, no en examen en sí mismo, sino porque el examen que nosotros coincidimos que debe hacerse proviene de una idea de colegiación. O sea, el control para nosotros tiene que ser entre pares, no para la Corte Suprema. Y este control, a su vez, no puede darle el poder de examen a la Corte, porque tenemos dos ejemplos que no nos gustan mucho cómo funcionan, que son los exámenes de escribano y los exámenes que se hicieron en su momento al interior del Consejo de la Magistratura. Son estandarizados. Entonces, al ser estandarizados, son opciones múltiples, son exámenes que no se sabe muy bien quién los escribe, cómo se corrigen, no se sabe cuándo va a haber un segundo examen si es que el primero no te fue bien. Encontramos un problema conceptual en que subordinado a ese examen el ejercicio no se logre cuando vos ya estuviste 6 años pasando por un esquema que es el único que exige hoy la Ley de Educación Superior. Y a su vez creemos que es un proyecto que, si bien persigue motivos de levantar el nivel de los abogados, creemos que es insuficiente para alcanzar esos objetivos, porque en definitiva este es un examen que no le abarca a los que ya somos abogados. O sea, que si el sistema tiene problemas hoy y no nos evalúan a los que estamos ya en el sistema, ¿por qué le estarías evaluando a los que no están en el sistema y van a ingresar? Y creemos a su vez que un examen de este tipo, un examen de competencias, jamás puede ser la prueba de que la gente sabe, cuando la idea de ser abogado hoy supone capacitación constante, ¿verdad? O sea, a mí me cambian la ley hoy, o me cambian un código hoy y me ponen foja cero. Debería yo empezar a estudiar y capacitarme nuevamente. Entonces, hay una dificultad en aceptar el proyecto en términos conceptuales, si se quiere decir, ¿verdad? O sea, no podemos darle un examen a la Corte, no podemos darle mayor poder que el que tiene cuando la cuestión de fondo, al ser educativa, es más propia del mundo universitario, no tanto de la Corte. Y en este caso, doctor, los socios del colegio de abogados entonces están en contra como colegio de abogados, y los demás, porque hay varios, ¿ustedes tienen de repente una comunicación con ellos en ese sentido? No, al contrario, vos sabés que somos la minoría. Hay muchísimas personas que están de acuerdo con el examen, que también se va a decir, en la medida en que el examen, por ejemplo, tomen los abogados, decían algunos colegios del interior. Otros decían que deberían haber exámenes, pero en términos regionales. O sea, no es lo mismo pedirle en una respuesta de determinada profundidad o complejidad a un chico que viene de la educación de una universidad en el Chaco, a de la que viene uno de la universidad en Caguazú, o de la que viene uno de la universidad en Asunción o en Encarnación. Las limitaciones universitarias, que es una realidad coyuntural de este país, van a poner necesariamente en desventaja a un montón de personas respecto de otras. Entonces, un examen estandarizado igual para todos, necesariamente, en nuestra opinión, va a terminar tamizando la competencia, dejando los menos desfavorecidos fuera. Esa es una opción. Discriminando prácticamente también. Tenemos que usar, ¿verdad? Perdón, me dijiste, Raúl. Sí, discriminando prácticamente entonces. Es que es una discriminación. Violando el principio de igualdad de repente. No, es que la Corte dijo ya eso con los escribanos. No tendría problema en decirlo acá. La Corte dijo en el examen de los escribanos que la idea era justamente que no sea escribano cualquiera. Y la Corte dijo más de una vez en una de las plenarias
que es preferible no litigar con abogados mediocres. Entonces le van a decir a un montón de gente, usted no puede ser abogado porque usted es mediocre, en el sentido de que esto está como consecuencia que no hayas pasado un examen. Vos pasaste 6 años de universidad con la dificultad de la educación pública de la que provenís, de la distancia de la ciudad en la que vivís, con las limitaciones económicas, universitarias o académicas de las que provenís, y no pasás un examen final. ¿Te parece realmente que esa mediocridad se debe a ese examen o a un tema mucho más profundo? Si tu respuesta es, por lo menos intuitiva, que es un problema mucho más profundo, entonces el examen es superficial y no se puede aceptar como indicador de mediocridad o, en su caso, de sapiencia o suficiencia del abogado que postula. Y en nuestra opinión, ese no es un tema que debe medir la Corte. Ese es un tema que en definitiva mide el mercado, porque si yo soy malo, vos te enterás y no me contratás más. Sí. La verdad que sí. La verdad que es un tema, doctor, que de alguna manera creo que no, a mi opinión al menos, la Corte tiene temas mucho más importantes que tratar que meterse en este ámbito. Creo que la iniciativa es buena, pero hay cuestiones de prioridad que la Corte lo hubiese analizado o planteado primero a ustedes, ver qué piensan antes de tratar de que sea una iniciativa de la propia Corte. Es un tema cuyas iniciativas se aplauden, Sí, eso es cierto, pero creemos que esto no es propio de la Corte. sí. Ahora, no es un tema nuevo, Perla. Mm, Si te metes en la página del Senado, de la Cámara de Diputados, donde está el SIL, que es el sistema informático de proyectos de ley, vas a encontrar que esto ya tuvo iniciativas en la época en que el presidente era Antonio Fretes, y también tuvo iniciativas en la época en que la presidenta era Alicia Pucheta. O sea, esto no es nuevo. La Corte tiene esta intención de regular exámenes de competencia tocando el Código de Organización hace por lo menos, sino 10, 15 años. O sea, Perdón, siempre estuvo en su agenda institucional, discutiendo estos motivos, digamos, presente la idea de un examen. No es nuevo, digamos. doctor, esos proyectos que usted habla, Antonio Frete y Alicia Pucheta, ¿esos son como iniciativa legislativa de la Corte fueron? Así mismo, exacto. Vigentes hoy en trámite. Mira, un poco de eso no sabíamos. Y Exacto. quedaron en el archivo. No, formalmente no están archivados, están en trámite, en un cajón del proceso legislativo del Congreso, sin impulso, pero están ahí. Y de hecho le habíamos señalado esto al doctor Eugenio Jiménez Rolón, que tomó apuntes, si mal no recuerdo inclusive, porque le dijimos, doctor, independientemente de que esto salga o no, con o no, o sin nuestro ok, hay 2 iniciativas de la época de Alicia y de Antonio Fretes que podrían integrarse a esta, o en todo caso retirarse para que quede una. Pero hoy hay 2 proyectos de ley en Congreso presentados por la Corte en el marco de sus iniciativas legislativas, que no es este, son distintos y están vigentes y en trámites ambos. Pero en esos casos no hubo esta consulta actual. Pero por supuesto que no. Ahora que se consultó es que nos pusimos a buscar y encontramos la cuestión, tal cual. Y decime, doctor, si es Alicia Pucheta, Antonio Frete, supongo que fueron de parlamentos anteriores, igual esos proyectos pueden ser estudiados por los parlamentos posteriores. Totalmente, porque es una cuestión institucional, Raúl. Ah, Independiente entre los parlamentarios, eso es Corte Suprema dialogando con Congreso. entiendo. Doctor, muchísimas gracias por este contacto muy amable. Muy amable por su No, tiempo, doctor, como siempre. a usted, como siempre, un gustazo cuando quieran. Te informó PDS Radio TV Digital. El presidente del Colegio de Abogados, Manuel Riera, con relación a estos 2 temas,